Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar una introducción al metabolismo del cerebro. Los objetivos de esta sesión son conocer el efecto de la alimentación en la respuesta hormonal, describir el papel del cerebro en la alimentación, reconocer la asociación entre la alimentación y el aprendizaje y por último conocer el impacto de algunas enfermedades metabólicas en el sistema nervioso. Empecemos por identificar los sustratos energéticos que va a utilizar el cerebro. El cerebro, como la mayoría de los órganos del sistema, van a utilizar a la glucosa como principal sustrato energético. Esta glucosa la pueden obtener a partir de otras biomoléculas como los aminoácidos, que son los formadores de las proteínas, o los ácidos grasos, que se encuentran en los lípidos. Entonces, a partir de los ácidos grasos o de los aminoácidos, podemos formar glucosa u obtenerla de forma directa a través de la dieta. También algunos órganos como el cerebro, aparte de usar glucosa, pueden utilizar unos derivados de los ácidos grasos, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, la dieta va a estar dirigida principalmente a obtener carbohidratos, pero también puede obtener este sustrato para usarlo como energía a partir de grasas y de proteínas. En cuestión particular del cerebro, nos vamos a enfocar en la glucosa y en los cuerpos cetónicos que se forman a partir de ácidos grasos. Entonces, hay una estrecha relación entre la digestión y el cerebro. Aquí tenemos que el cerebro va a dirigir la ingesta de diferentes nutrientes dependiendo de la interpretación de señales en cuestión de las necesidades del sistema. Es importante también señalar que el cerebro, a pesar de todo este misticismo y esta separación dada por la barrera hematoencefálica, es un órgano más de los componentes del cuerpo humano. Por lo tanto, también va a tener necesidades metabólicas específicas y va a tener que asociarse con los demás órganos para su correcto funcionamiento. Aquí vemos, por ejemplo, que el cerebro, principalmente en el hipotálamo, van a producirse señales que van a dirigir esta parte de la digestión, de la obtención, absorción de diferentes nutrientes. Entonces esto se hace por diferentes aferencias, sobre todo las vagales del nervio vago, que va a coordinar también tanto la motilidad como diferentes aspectos en cuestión del tiempo de movimiento de lo que nosotros consumimos para su correcta absorción. A la vez, estos órganos van a mandar señales hacia el sistema nervioso para controlar la ingesta. Esto también se da porque el metabolito que está principalmente llevando a cabo esta regulación es la glucosa. La glucosa, como vamos a ver más adelante, va a poder ingresar al sistema nervioso, pasando por la barrera hematoencefálica por medio de estos transportadores, particularmente los GLUT de tipo 1, y ahí, por el metabolismo que ya revisamos, a partir de los astocitos y su conexión con las neuronas, va a poder llegar como sustrato energético para que la neurona pueda llevar a cabo los procesos necesarios para la comunicación nerviosa. Esto va de la mano con la liberación de hormonas, principalmente la insulina. Aquí vemos una gráfica donde nos explican cómo es que se lleva a cabo la liberación de insulina y cómo tiene esta relación con el consumo de alimentos. Aquí estamos viendo en el eje de las Y la concentración de glucosa y de insulina, y de este lado estamos viendo las horas, perdón, de un día, y están marcando las comidas. Aquí el desayuno, la comida y la cena. En esta cuestión tenemos que la cantidad o los niveles de glucosa en la sangre van a empezar de una regulación basal de este lado, y los niveles van a aumentar rápidamente después del consumo, de la digestión de alimentos en el desayuno. Aquí ejemplificado en la línea roja. Entonces tenemos un pico de glucosa en
en el cuerpo, y este pico es seguido por un pico de insulina que va a la par en esta primera comida. Entonces tenemos que, así como aumenta la glucosa, aumenta la insulina, porque de las principales funciones de la insulina van a hacer que esta glucosa deje de estar en el torrente sanguíneo y entre a las células para poder ser metabolizada. Después de esto, tenemos una contrarregulación de diferentes hormonas para mantener este nivel de la glucosa en sangre hasta que se dé la siguiente comida. Aquí tenemos la comida del mediodía, en la tarde, como aumenta la glucemia de este lado, y seguido, como lo vimos anteriormente, de un aumento en la liberación de insulina. Después de este aumento de la comida, como vimos al principio, vuelve a bajar la glucosa en sangre, aunque vean que no baja a estos niveles, ¿de acuerdo? Y se mantiene en una regulación, está hecha por otras hormonas, hasta que se da la siguiente comida. Vean cómo esta comida es muy importante ya que parte de un punto más elevado de la glucemia, y es la cena. Por eso decimos que de las tres comidas, la comida que se lleva a cabo más tarde debe ser la de menor cantidad en carbohidratos. ¿Por qué? Porque parte de un nivel ya de por sí elevado. Se eleva la glucemia, la cantidad de glucosa en sangre, y esto es seguido por un pico también, como lo vimos en la anterior ocasión, de insulina. Pero vean cómo en comparación con la primera, la segunda comida y la tercera, este pico de insulina no equipara la concentración de glucosa. Por lo tanto, se va a mantener un poco más elevada que en las primeras horas del día. Entonces, esta situación se va a mantener, luego viene una regulación por otras hormonas y va a decaer esta cantidad de glucosa a lo largo de la noche, de la madrugada, para volver a empezar en este punto el día siguiente. Esta parte es muy importante porque tiene una razón de ser que empiece de un momento más elevado, porque de la última comida del día, el organismo sabe, entre comillas, que va a permanecer un tiempo prolongado en ayuno. Por lo tanto, esta cantidad de glucemia es más elevada para mantener una regulación durante todo el tiempo que nosotros no vamos a llevar a cabo la ingesta durante la noche. Esto es muy importante porque no solo la glucosa tiene una regulación importante en el cerebro, sino que también la insulina, como lo vamos a ver más adelante, regula varios procesos que se llevan a cabo en el sistema nervioso central. Esto es lo que habíamos comentado anteriormente, diferentes sustratos para el cerebro. Vean cómo tanto en el caso del músculo como el tejido adiposo, el hígado, el principal regulador metabólico en cuestión de todo el cuerpo, y el cerebro se va a llevar a cabo una conexión importante para la regulación. Básicamente, el hígado, en cuestiones de ayuno, por ejemplo, en esos picos que veíamos bajando después de haber comido, va a producir glucosa y producir cuerpos cetónicos para alimentar al cerebro, para seguir mandando sustratos energéticos al cerebro. Esta parte nos hace entender cómo todo ese gasto metabólico que habíamos visto en anteriores presentaciones, donde comentábamos que el cerebro constantemente está manteniendo disparos energéticos, bueno, disparos sinápticos a través de todo el tiempo, entonces necesita una gran cantidad de sustrato oxidable para mantener sus funciones. Entonces, cuando no hay glucosa, se utilizan cuerpos cetónicos derivados de ácidos grasos para mantener su funcionamiento. Vean cómo los ácidos grasos libres que aquí el hígado van a transformar en cuerpos cetónicos vienen de los reservorios de lípidos que se encuentran en el tejido adiposo. Esto nos ayuda a explicar cómo es que el hecho de pensar, de estar estudiando, de estar aprendiendo, consolidando y evocando, requiere también un gasto energético importante. Y esto también, junto con el movimiento muscular, nos ayuda a darle un panorama general en cómo se mueven
estos sustratos energéticos para mantener el funcionamiento de todos los órganos y en este caso principalmente del cerebro. Entonces, aparte de la cantidad de glucosa en sangre y la cantidad de glucosa en el sistema nervioso, la insulina, esta hormona que se libera después de que nosotros consumimos carbohidratos en la dieta, también va a tener una acción sobre el sistema nervioso. Esto se puede entender a partir de que existen transportadores en la barrera hematoencefálica que permiten el paso de insulina de un lado de la barrera al otro para que lleve a cabo sus acciones en el parénquima cerebral. Vean cómo este mecanismo es tanto de retroalimentación como de realimentación. El páncreas, que es el que libera la insulina, va a producir insulina después de la comida y esta insulina tiene receptores y para regular diferentes funciones en la corteza, en el hipocampo y en el hipotálamo. Tres estructuras que hemos visto en varias ocasiones que regulan los procesos cognitivos, entre ellos el aprendizaje y la memoria. Esto va de la mano con la acción del cerebro para pedir más alimento cuando necesita gastar energía o disminuir la ingesta de los mismos cuando no necesita gastar tanta energía. Esto mantiene una homeostasis energética junto con los otros dos factores importantes que ya vimos, que es el hígado y el tejido adiposo. Entonces tenemos que hay efectos de la insulina en el individuo que está aprendiendo. Aquí vemos, por ejemplo, que si hay demasiada insulina en el cerebro, y vamos a ver más adelante qué situaciones pueden producir un aumento de la insulina en el cerebro, obtenemos resultados no agradables como son la pérdida de la memoria a corto plazo, puede haber malas interpretaciones de los estímulos externos, por ejemplo alucinaciones, podemos tener problemas en el control de los movimientos, problemas en la concentración, que ya habíamos comentado en un par de ocasiones que es muy importante la concentración para mantener la atención y captar estímulos, y que esto si se vuelve crónico puede desencadenar problemas como la depresión o cambios en el ánimo, en el estado de ánimo, particularmente de algunas personas, que se caracteriza por comportamiento agresivo. En el caso contrario, cuando no hay suficiente insulina en el cerebro, también nos puede llevar a depresión, puede cursar con ansiedad, con irritabilidad, cambios en la personalidad, esto asociado también a la disminución de la glucosa que va a la par. Puede haber incremento en la frecuencia cardíaca, sudoración, falta de este control en la toma de decisiones, fatiga, el individuo tampoco se puede concentrar y si esto sigue a una situación crónica puede haber desorientación, ataques convulsivos, que lleven a la pérdida de la conciencia en algunos casos extremos. Entonces vemos que esta relación es de ir y venir, ¿no? El cerebro regula muchas partes de nuestro comportamiento, desde cómo nosotros tomamos los alimentos, ya sea por la ganancia energética, que también va de la mano de el placer que nos produce comer, así como por las necesidades de los demás órganos y esta interacción con los demás órganos. Por ejemplo, el cerebro, cuando necesita sustrato energético, manda señales que producen el aumento de la glucosa hepática. De la misma forma, cuando no necesita alimento, aquí vemos que disminuye la búsqueda del mismo, disminuye la cantidad de glucosa hepática. Y de este lado también tenemos que puede controlar por medio de otras señales que se liberen esos ácidos grasos del tejido adiposo, ya sea que aumenta la lipogénesis, o sea que se guarden, también disminuyendo la lipólisis o viceversa. Y también tiene una estrecha relación con el músculo, sobre todo para que el músculo que tiene su propio reservorio de glucosa aumente la producción de este reservorio o aumente su utilización.
Esta situación está regulada por los dos factores que hemos comentado, la cantidad de glucosa en sangre y la cantidad de insulina liberada. Estos que vemos aquí particularmente son los efectos de la insulina. Ya desde el punto de vista de la insulina, particularmente en el cerebro, se ha visto que las concentraciones adecuadas de insulina contribuyen a la formación de memoria en el hipocampo por medio de estos potenciales de larga duración que ya hemos revisado. En la corteza prefrontal aumenta la actividad de áreas de integración y también esto disminuye el control del apetito o disminuye la ingesta en cuestión de la regulación del apetito. En el hipotálamo regula la homeostasis de todo el cuerpo en cuestión de temperatura y sustratos energéticos y también de este consumo energético, de la búsqueda de alimento. Ya más hacia la corteza que está occipital, tenemos esta integración que también es regulada por la insulina en cuestión de la integración de memorias con las conductas y muy importante de este lado para la alimentación, el proceso o la vía de recompensa, ya que nosotros como parte de la evolución tenemos un mecanismo biológico en el cual si algo nos hace bien en cuestión de adquirir carbohidratos, las cosas dulces, vamos a tener un sistema de recompensa que nos haga seguir buscando esas cosas dulces. En este lado tenemos que la insulina en ya patologías como tal está relacionada a ciertas características. Por ejemplo, la acción de la insulina en la obesidad, que es este estado donde hay un aumento en la ingesta de carbohidratos, entonces va a tener un aumento en la producción de insulina. Pero como esta insulina está activando constantemente a los receptores, estos receptores pierden la sensibilidad a esta molécula y entonces se hacen resistentes a la insulina. Y eso es lo que pasa. Durante la obesidad hay una resistencia a la acción de la insulina, lo que va de la mano de la acción de otra hormona muy importante que es la adiponectina, y en esta situación también podemos ver que hay un aumento en la capacidad o en la tendencia inflamatoria del sistema nervioso durante la obesidad. Entonces tenemos una situación, un evento que va a producir una disminución en esta cantidad de insulina efectiva en el cerebro, disminución de otras hormonas y aumento de un estado inflamatorio, lo que se ha visto con aumento de la longevidad en individuos que tienen mayor cantidad de años y que también tienen un adecuado estilo de vida, que esto se asocia a un aumento en la sensibilidad de insulina, aumento en la adiponectina y también disminución de estos estados inflamatorios crónicos. Entonces, de esta forma entendemos que tanto la glucosa como la insulina regulan varias actividades en el sistema nervioso. Hablando también de obesidad y de diabetes, estos dos estados van a cursar o la mayoría de estos pacientes van a cursar con problemas de lípidos. Estos problemas de lípidos, por lo general, aumento en la concentración de lípidos en la sangre, que se va a reflejar en aumento en estos ácidos grasos libres que se van degradando para poder hacer, por ejemplo, cuerpos cetónicos, junto con el aumento de la glucosa, van a promover que mi barrera hematoencefálica deje de funcionar adecuadamente. ¿De qué forma? Que se vuelva más permeable. Entonces, este aumento de la permeabilidad va a promover a la vez que varias cosas o varios metabolitos, varias también, por ejemplo, bacterias puedan atravesar la barrera hematoencefálica por este aumento de la permeabilidad, y entonces las células encargadas de la respuesta a estas lesiones o a estos agentes extraños, que son la microglía y la astroglía, van a empezar a secretar, a producir una serie de factores que podemos englobar como citocinas o marcadores proinflamatorios. Estas citocinas proinflamatorias afectan el funcionamiento de las neuronas. Esto se ha asociado a que también estas neuronas aumenten su resistencia a la insulina
sean más susceptibles al estrés, a diferentes tipos de estrés, estrés oxidante por especies reactivas de oxígeno, estrés de retículo endoplásmico, por ejemplo, y que todo esto se conjunte para que nos lleve a la falla sináptica, que es que esta neurona no pueda disparar adecuadamente. Entonces, aquí tenemos como un resumen de esta parte, en la cual vemos que es al alto consumo de grasas y de carbohidratos o a personas que tienen este consumo y que desarrollan sobrepeso y obesidad, junto con la resistencia a la insulina, vamos a tener diferentes mecanismos de daño, como ya hemos comentado. Algunos ya los hemos repasado, por ejemplo, la neuroinflamación, que acabamos de revisar por aumento de las citocinas proinflamatorias, problemas con la función energética, por ejemplo, el estrés oxidante, donde se producen más especies reactivas que dañan a diferentes moléculas, la falla energética, que esto viene de parte de la mitocondria también, la formación de agregados en el sistema nervioso, como son las placas de beta-amiloide en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que pueden contribuir a la muerte de las neuronas, y alteraciones en diferentes vías de la insulina. Estas situaciones van a ir de la mano con la pérdida de la homeostasis en la formación de neurofilamentos, que van a promover estos neurofilamentos la capacidad de asociarse de las neuronas y formar sinapsis. Entonces, todos estos mecanismos de daño se pueden conjuntar a partir de una enfermedad metabólica. Aquí tenemos otro resumen en cuestión del efecto de la resistencia de insulina en el cerebro, esta resistencia de insulina que podemos ver en etapas tempranas de enfermedades metabólicas o tales como la diabetes tipo 2. Aquí, como lo habíamos comentado, tenemos una disminución en la síntesis de colesterol que viene de la mano del aumento de otros ácidos grasos, de otros lípidos, como lo habíamos comentado previamente. Esto también altera la actividad de algunos canales que tienen que ver, como lo habíamos comentado en la parte de fisiología, los tipo NMDA, los AMPA, que participan en la neurotransmisión glutamatérgica, lo cual va a alterar la plasticidad porque altera esta efectividad sináptica. Esto va a contribuir a una función neuronal inestable o no adecuada, junto con la disfunción mitocondrial que ya revisamos, la producción de especies reactivas de oxígeno, más el aumento en estos agregados como el beta-amiloide, que viene de la fosforilación de esta proteína, de la proteína tau, y todo esto puede contribuir a desórdenes emocionales, desórdenes cognitivos, como son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, entre otras. Entonces, es importante tener en cuenta que a pesar de que nosotros separamos el cerebro y lo ponemos en otra categoría dada la existencia de la barrera hematoencefálica y el hecho de que a nosotros nos significa tanto porque ahí están nuestros procesos mentales superiores, entre ellos la memoria y el aprendizaje, no está exento de la regulación metabólica que tiene los demás órganos. Esta regulación principalmente está llevada a cabo por la glucosa y por la insulina. Va a depender del gasto energético que, como ya comentamos, en el cerebro es bastante elevado porque estar disparando constantemente diferentes áreas necesita una gran cantidad de energía para mantener todos los procesos que ya hemos mencionado y que se dé adecuadamente la sinapsis. Y que esta situación va de la mano no solamente de lo que nosotros tengamos de reserva, sino de la dieta y la calidad de la dieta, principalmente de dos factores: la cantidad de carbohidratos ingerida y de lípidos. Más adelante vamos a ver en las siguientes presentaciones que, aparte de la cantidad, también tenemos que tener en cuenta la calidad de los nutrientes que ingerimos. Bueno, como siempre, si tienen dudas o comentarios, los pueden expresar en el foro correspondiente para que les demos seguimiento, y muchas gracias por su atención.